Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar con el 24º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología. Y en esta tarde vamos a tener una conferencia de obstetricia, un tema muy interesante que es versión cefálica externa, que es una de las iniciativas para disminución de las cesáreas. El expositor de este tema es el doctor Manuel Duárez Coronado. El doctor Manuel Duárez es médico cirujano de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en obstetricia y ginecología, graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene doctorado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Es médico responsable del peritorio del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Y es médico colaborador docente del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. A ustedes, entonces voy a dejar para la presentación al doctor Manuel Duárez con este tema de versión cefálica externa. Muy bien. Adelante, doctor Manuel Duárez. Buenas tardes. Soy Duárez Coronado, obstetra peruano que me dedico a la medicina perinatal de la Topuria en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Por eso para mí es un gran honor participar en este congreso internacional organizado por la Sociedad Peruana de Ginecología Obstétrica. Me han pedido que hable acerca del tema de versión cefálica externa, por lo cual agradezco al comité organizador y voy a intentar hacer una charla que sea interesante y resulte útil para vuestra práctica clínica. Pero ¿cuál sería la definición de versión cefálica externa? Cuando le preguntaron a un famoso obstetra francés del siglo XVII, Morisot, de qué cosa era la versión cefálica externa para él, él contestó de forma jocosa que era un procedimiento un poco más complicado que darle la vuelta a una tortilla sin romperla. Pero ¿cuál sería la definición formal? Este es un procedimiento obstétrico convertir una presentación fetal no cefálica en una presentación cefálica mediante maniobras externas, de manera que la paciente tenga la opción de tener un parto vaginal exitoso. Vamos a revisar a manera de introducción un poco una breve reseña histórica, porque este procedimiento no es nuevo, no remonta hasta el tiempo de Hipócrates, que ya lo describió de forma bastante exquisita en su obra Corpus Hippocraticus. Estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo. Fue muy utilizada a inicios del siglo XX, pero cayó en desuso a partir de 1940, porque en ese momento el parto vaginal podálico se convirtió en una verdadera demostración de interés obstétrico y daba mucho prestigio a los grandes obstetras de la época. Pero fue a partir de 1970, con el mejoramiento de los resultados de las cesáreas, que empezó a aumentar la tasa de cesáreas por presentación podálica. En la década de 1980, con la introducción y el desarrollo de la ecografía, el registro cardiotopográfico y la tocolisis, mejoraron la eficacia y la seguridad de la versión cefálica externa, aumentando el interés por ella. Pero fue en el año 2000, con la publicación en el Lancet del estudio de Hanna, que cambió radicalmente la práctica obstétrica, dejándose prácticamente de forma generalizada de atender los partos podálicos por vía vaginal. Pues ante esta situación aumentó el interés y cobró mayor importancia a la versión cefálica externa como una alternativa para disminuir las elevadas tasas de cesárea por presentación no cefálica. Cuando llegamos al término y el feto continúa en podálica, como en el caso de esta madre, nos planteamos los obstetras y también los padres qué hacer, cuál es la mejor opción. ¿Programamos una cesárea directamente en la semana 39 y no nos complicamos la vida? ¿O intentamos que pueda tener un parto vaginal? La versión cefálica externa sea una alternativa a este dilema y pueda ofrecer una posibilidad de parto vaginal en estos pacientes. He dividido mi presentación en 4 preguntas básicas. ¿Es eficaz realmente y segura y sirve para algo la versión cefálica externa? ¿Quiénes serían las mejores candidatas en las cuales podemos ofrecer esta maniobra? ¿Cuál es el mejor momento del embarazo para realizarla? ¿Y cómo deberíamos realizarla? Finalmente haremos unas conclusiones finales. Recordemos que hasta el 2 al 4% llegan a término en podálica.
y más o menos el 0,6 o 0,7% en penetración transversal también, las cuales también podríamos ofrecer la versión cefálica. La primera pregunta sobre la eficacia. ¿Es eficaz la versión cefálica externa? Todos los estudios coinciden en que la tasa de éxito es alta. La tasa de éxito de convertir una presentación no cefálica en cefálica. La tasa de éxito entre el 25 y el 86%, con un promedio de 58% según el Colegio Americano. Esto a realidad se explica por los diferentes protocolos, las diferentes formas de realizarlo y los diferentes criterios de elegibilidad de las pacientes. Si dividimos a los pacientes en nulíparas y multíparas, hay mucho mayor éxito en los pacientes multíparas. Pero quizás lo más importante de todo es que en estas pacientes donde se hace una versión cefálica exitosa, tienen una tasa de parto vaginal altísima, del 86%. Es decir, casi comparable con las pacientes que tienen colocado el feto en cefálica de forma natural. Solo existe una tasa de reversión apodálica del 2%, es decir, que vuelven apodálica en el 2%. Esto en base a un estudio de 18 años de experiencia publicado en 2019 por MED. Y en cuanto a la seguridad, también todos los estudios están de acuerdo en un método seguro, con una tasa muy baja de complicaciones y sobre todo las complicaciones graves son muy frecuentes. Basados en el estudio de Gruss-Scholten, que es un metaanálisis publicado en el 2008, él calcula una tasa global de complicaciones del 6,1%, la mayoría por alteraciones transitorias del proceso cardiotopográfico, 5,7%. Estas alteraciones transitorias se recuperan de forma natural, simplemente es por estrés fetal posterior al procedimiento, y el pronóstico del bebé y el comportándose sin pérdida de bienestar fetal durante su trabajo de parto. Que en algunos fetos, solamente 0,3%, esta alteración persiste, esta alteración del registro topográfico persiste, y en algunos casos pues, se tiene que hacer una cesárea urgente o valorar si hay posibilidades de hacer una inducción para el parto vaginal. El sangrado vaginal se presentó en 0,4% de los casos, la mayor parte de ese es exacto limitado y escaso. Pero sí que hay que estar atentos porque se describe una tasa de abruptio placentario del 0,18%. La necesidad de cesárea urgente es de 0,3%, debido efectivamente a abruptio o alteración importante del registro cardiotopográfico o sangrado vaginal importante. Se calcula una mortalidad prenatal baja de 1 en 100.000 casos. La siguiente pregunta era, ¿quiénes son las mejores candidatas para realizar la maniobra? Entonces, se sabe por los diferentes estudios que existen diferentes factores que se asocian a mayor facilidad de la maniobra y a mayor éxito de la misma. En un cuadro de ARTA podemos ver diferentes estudios con una N significativa mayor de 500, en los cuales se identifican como los principales factores de éxito la paridad, o sea, el índice de masa corporal bajo, la localización de la placenta, la cantidad de líquido amniótico, el tipo de variedad de nalgas y un medio también peso fetal. Koch dividió estos factores en factores clínicos y factores ecográficos y realizó 2 revisiones sistemáticas. La primera lo publicó en el 2008 en base a 10.000 mujeres en las cuales localizó como los principales factores asociados de éxito la multiparidad, el bajo peso interno por debajo de 65 kilos, el no encajamiento de la nalga en la pelvis materna, la relajación uterina y la cabeza fetal palpable mediante el Doppler. Y al año siguiente publicó su revisión sistemática en base a 7.000 mujeres en cuanto a factores ecográficos de buen propósito, como son la mayor cantidad de líquido amniótico, la localización de la placenta y la posición fetal. Veamos rápidamente los factores clínicos de éxito. El índice de masa corporal. En estudios más recientes, el 2019, en esta corte de 50.000 pacientes en Estados Unidos, también demuestra que la tasa de éxito disminuye según aumenta el índice de masa corporal. En 2021, un estudio de casi 1.000 pacientes, en el análisis multivariante ajustado, solamente dentro se estudió que la obesidad mórbida con un índice mayor de 40 se asociaba a una menor tasa de éxito. En los grupos parece que el éxito era parecido. En cuanto a la paridad, en la paridad todos los estudios con una N muestral grande están de acuerdo en que aumenta significativamente y duplica las probabilidades de éxito comparadas con el paciente PURIPA. El no encajamiento de la nalga, la relajación uterina y la cabeza palpable
que son factores que clínicamente lo vemos en la práctica diaria, nos facilita mucho la maniobra y nos da una probabilidad mucho mayor de éxito de la misma. En cuanto a los factores ecográficos, el principal factor ecográfico es el líquido amniótico. En 2003, en un estudio observacional prospectivo, se dividió en 3 grupos, a las pacientes con un ILA menor de 10, entre 10 y 15 y mayor de 15, y se demostró una mayor tasa de éxito según un mayor índice de líquido amniótico. En 2005, también en una revisión sistemática, se demostró que las pacientes con un ILA menor de 10 tenían menor tasa de éxito, pero no se pudo establecer un punto de corte. Y en 2009, TASNIM, en un estudio que publicó en el 2009, pues sí que se atrevió a dar un punto de corte de un ILA igual a 7, según el cual a mayor ILA de 7, mayor tasa de éxito de verso encefálico exitosa. Los otros factores ecográficos son la posición de la placenta. Burgos y Silva reportaron una mayor tasa de éxito cuando la placenta es posterior. Sin embargo, otros autores no encontraron el mismo resultado. En cuanto a la variedad de posición del feto, los resultados son un poco vectorios y no se puede establecer una conclusión. Por ejemplo, Burgos y Cobb encuentran que la tasa de éxito es casi 2 veces que la variedad de nalgas completas respecto a las otras. En cambio, Silva encuentra que hay mayor tasa de éxito en las nalgas incompletas respecto a las completas, con lo cual es difícil interpretar los datos. Lo que sí es importante y lo que vemos también mucho en la práctica diaria es dónde está localizada el dorso del feto. Si está localizado como este feto en dorso posterior, nos dificulta mucho las maniobras y es mejor esperar a ver si el feto se puede poner en esta posición que es más favorable, que es el dorso lateral. Puede ser derecho o izquierdo, nos da por igual, pero el dorso posterior es muy difícil de maniobrar, el feto no se puede dar la vuelta por la maniobra de forma lateralizada. En cambio, en el otro caso, sí que nos da mucha facilidad para girarlo. Eso, lo que hemos hablado anteriormente de los factores de éxito, no son requisitos excluyentes para realizar la maniobra. ¿Cuáles son esas contraindicaciones que recomiendan las diferentes sociedades científicas? Nosotros nos basamos en las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología de la SEGO en su último documento de consenso de 2021. Pero todo está, como no hay un consenso general, está basada en recomendaciones de opinión de expertos y está basado sobre todo en la probabilidad de éxito más que en el aumento de la tasa de complicaciones. En este consenso han dividido las contraindicaciones en absolutas y relativas. Comparada con el consenso anterior, han disminuido las contraindicaciones absolutas. Entonces, las contraindicaciones absolutas, lógicamente, la primera es que la paciente tenga algún criterio que haga imposible el parto vaginal, con lo cual no vale la pena hacer la aversión. Si tiene algún dato de isoinmunización RH con la vacunación anti-RH, es muy difícil encontrar un caso de estos. Si hay alguna alteración en el perfil de coagulación, si tenemos un feto muerto porque se acerca el parto vaginal, es mejor el parto vaginal en podálica. Si hay alguna sospecha de compromiso fetal, de pérdida de bienestar fetal mediante el registro cardiotocográfico o ecográfico, si hay algún desprendimiento de placenta, y si estamos ante una preeclampsia grave o síndrome GERD. Y las contraindicaciones relativas, que son el oligoamnios, el inicio de trabajo de parto, una malformación uterina morfológica o la gestación múltiple. Eso lo ponen como contraindicaciones relativas, es decir, en los casos hay que dar una información personalizada a la paciente, explicarle los factores de pronóstico, de mal pronóstico, y finalmente tomar una decisión entre el obstetra. Tiene que ser un obstetra muy experimentado en este tipo de casos y que la paciente sea consciente y acepte. Si la decisión está conjunta tanto del equipo de obstetras como de los padres, si es que hay que hacer o no la maniobra en estas circunstancias. Y la tercera pregunta era ¿cuándo realizarla? ¿En qué momento debe ser el mejor momento para hacerla? Todos sabemos que la recomendarán es hacerla en la semana 37. ¿Y por qué en la semana 37? Fijaros, es un estudio que compara el realizar la maniobra antes del término, entre la semana 34 y 35. Y lo que ve es una mayor tasa de éxito. Es más, aumenta la tasa de éxito si lo hacemos antes del término. Disminuye la probabilidad de cesárea, pero incrementa significativamente el nacimiento pretérmino. Ante este aumento de la tasa iatrogénica de partos prematuros, no se recomienda la maniobra
y se espera a semana 37 cuando ya hay madurez fetal. Si nos hemos pasado a la semana 37 y encontramos una prestación podálica en la semana 38, 39 o inclusive en inicio de trabajo de parto, tampoco es una contraindicación. Se puede valorar realizarla si hay experiencia y los pacientes lo requieren. Y finalmente, ¿cómo debemos realizar la maniobra? Antes de meternos de lleno al tema, vamos a hablar de dos cuestiones que aumentan significativamente la tasa de éxito, y está demostrado, que son la tocolisis y la analgesia. En cuanto a la tocolisis, esta es una revisión de la COCA que compara la tocolisis con betamiméticos comparados con placebo. En esta revisión se calcula riesgo relativo de 1,68 de éxito, es decir, un 60% más de éxito de la versión cefálica externa utilizando betamiméticos que utilizando placebo. Y en cuanto a la analgesia, en algunas pacientes no es necesaria porque lo tolera muy bien y es fácil la pneumatización. Hay que parar o dificulta mucho la realización de la misma por dolor y por molestia. Entonces, este es un estudio en el que se compara la analgesia raquídea frente a la analgesia intravenosa y frente a no analgesia. Se demuestra en este estudio randomizado que la analgesia raquídea espinal fue mucho más significativa en su éxito comparada con la analgesia intravenosa o sin analgesia, que tuvieron la misma tasa de éxito. De todas formas, todos los grupos tienen una tasa de éxito bastante alta. Y esta es una revisión sistemática en base a 6 estudios, con una N mayor de 500, que también demuestra un mayor éxito de la maniobra con analgesia regional, con un riesgo relativo de 1,58, es decir, un 50% más de éxito de la maniobra realizando analgesia raquídea. Lógicamente, esto incrementa los costes, pero hay también estudios de cost-benefit que muestran que al aumentar la eficacia se compensan el aumento de costes. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta antes de meternos a la maniobra propiamente dicha? ¿Cómo debemos organizarnos en nuestro centro obstétrico para poder ofertar a todas las pacientes la posible versión cefálica externa antes de una cesárea probable? Entonces, se recomienda formar un equipo multidisciplinar subespecializado en versión cefálica externa, que esté constituido por obstetras, matronas, anestesistas, pediatras y todo el equipo de salud. Que tengamos un entrenamiento adecuado y una curva de aprendizaje continuada, tanto con las pruebas pacientes como también con modelos de simulación que también están disponibles en estos días, y establecer un protocolo claro de actuación que incluya un documento de consentimiento informado. Esto es simplemente compartir un poco la experiencia de nuestro centro cuando aplicamos el protocolo adecuado con la tocolisis. Podría ser una analgesia raquídea o intravenosa según la preferencia de la paciente. Entonces, fijaros que nuestra tasa de éxito inicial era del 35% y en esta gráfica se vio cómo por cada decena de casos que íbamos haciendo logró subir significativamente el éxito y casi llegamos al 90%. Luego se alejó un poco y se ha estabilizado en un 68%. Tenemos una tasa de parto vaginal tras la versión cefálica del 84% y una tasa de reversión de 1,2%. O sea, son datos que están de acuerdo con la literatura internacional. Y nuestro protocolo de actos es, de forma resumida, os cuento. En semana 34 realizamos el ecografía del tercer trimestre, donde los pacientes con presentación no cefálica reciben información acerca de este procedimiento. Si en la semana 36 permanecen en podálica y no hay contraindicaciones, pues se les da ya una asesoría personalizada de las posibilidades de éxito y resolvemos todas sus dudas, firman el consentimiento informado y se programa la versión en semana 37. Nosotros lo hacemos en quirófano por motivos de seguridad y pedimos también una consulta de preanestesia para que el equipo de anestesista conozca a la paciente. En la semana 37 ingresan en región ambulatorio, se realizan las pruebas de bienestar que son topográficas y mediante registro topográfico. La paciente realiza misión espontánea y pasa a quirófano. Lo hacemos con la vejiga vacía porque facilita la maniobra. Y según lo que hayamos consensuado con la paciente, le damos analgesia intradural o intravenosa con remifentanil. Y siempre administramos tocolíticos.
utilizamos la tocilizumab cuando utilizamos intradural raquidia, porque para minimizar la potenciación de la hipotensión. Cuando usamos la analgesia intradural junto con la ritodrina, aumenta mucho la posibilidad de hipotensión unicerebral. ¿Y cuál es la técnica en sí misma? Siempre, clásicamente, en los libros textos nos viene recomendado en el primero hacer unas buenas maniobras del Leopold que nos permita determinar cuál es el grado de encajamiento de la nalga fetal y localizar bien el polo cefálico. Una vez que ya tenemos localizado mediante maniobras de Leopold al feto, lo verificamos mediante ecografía. Ya cuando empezamos la técnica en sí mismo, lo primero que hacemos es subir las nalgas, sacar las nalgas de la pelvis hacia afuera, en el sentido contrario al que va a girar la cabeza. Y luego realizamos una flexión y desplazamiento de la cabeza de la pelvis materna a la vez que las nalgas, en sentido opuesto, convenciendo al feto a que cambie la posición. Existen dos técnicas que se denominan roll forward, que los libros textos lo traducen como enrollamiento hacia adelante, nosotros lo vamos a llamar coloquialmente volantín hacia adelante, y la técnica de backflip, que ese sería el volantín hacia atrás. Nosotros preferimos hacer el volantín hacia adelante, como la mayoría de autores, pero hay algunos autores que también lo hacen como primera opción. El volantín hacia adelante, como su nombre mismo lo dice, es pues, girar el fetito hacia adelante. Una de las cosas importantes que luego voy a explicar es intentar la máxima flexión tanto de la cabeza como del cuerpecillo y del dorso, disminuir la longitud del feto y podamos darle la vuelta y pueda superar, cuando esté en transversa, superar el ecuador y poner en posición central. El backflip, la volantín hacia atrás, lo usamos como opción solo si no funciona el roll forward como primera opción, o si vemos que el feto está oblicuo con la cabeza que está en el cuadrante más cercano hacia el dorso del mismo lado, es decir, que haciendo el backflip tendría menos recorrido hacia la pelvis que haciendo el volantín hacia adelante. Entonces, en esos casos son los únicos en los cuales hacemos el backflip como primera opción. Ahí explicado. Se gira hacia atrás. Como hemos dicho, nosotros lo realizamos en quirófano, pero también es aceptable realizarlo en una consulta, pero siempre teniendo el quirófano disponible y avisando al quirófano que esté libre por si ocurre alguna complicación. En este ejemplo que vamos a presentar es de una paciente en la que elegimos la raquidia y luego el catocolisis como hemos dicho. Mientras va pasando el bolo de tocilizumab, vamos otra vez reconfirmando, reubicándonos mediante la ecografía y planificando la maniobra. Como hemos dicho, el primer paso es elevar las nalgas hacia arriba y un poco en opuesta de bajar la cabeza. Una vez que hemos desencajado las nalgas, si hemos logrado desencajar las nalgas, ya tenemos un 50% de éxito más de que la maniobra va a ser exitosa. Aquí ya lo tenemos casi en oblicua, la cabeza, como veis, las nalgas apoyando con la palma de las manos y estoy intentando flexionar con los dedos, apoyándome en el occipucio del feto, como vamos a ver más adelante, para que se flexione la cabeza y pueda girar. Esto lo denominan los libros como convenciendo al feto para que gire el volantín hacia adelante. Entonces, eso es lo que quería mostraros, que es un vídeo que hice de cómo este feto inicialmente está un poco hiperextendida la cabeza, y vamos a lograr, aplicando presión de la sombra de mi mano, que más que la mano, los dedos, apoyándonos en los círculos, intentamos lograr el feto flexión a disminuir la longitud del mismo. Aquí hemos logrado, ¿ves?, que la cabeza se presione lo máximo junto con la columna. Este es un paso, en mi manera de ver, fundamental para que la maniobra se realice con éxito. Y finalmente, pues cuando ya hacemos la maniobra y la cabeza entra, confirmamos la presentación mediante ecografía y también confirmamos el bienestar fetal. Es decir, vemos el latido cardíaco que sea normal y colocamos el registro durante unos minutos. Este es un resumen de esta paciente que nos envió de modelo,
en el cual realizamos la versión. Es una paciente semi-indigenistas que tenía varios factores de buen pronóstico de la maniobra, y volvemos a hacer la ecografía para evitar y planificar la maniobra hacia dónde lo vamos a hacer. Y eso es lo que os quería mostrar, que hacemos suavemente, vamos convenciendo al feto, vamos empujando el polo, las nalgas del feto con la palma de las manos, y yo prefiero hacer la cabeza desde el occipucio con los dedos, si puedo localizarlo. Mi compañera me está localizando el dorso con la ecografía, y una vez que llegamos al ecuador, pues ya el feto cometerá el último movimiento. Una vez que hemos puesto el feto en encefálica, como hemos dicho, confirmamos la presentación y monitorizamos a la paciente. Entonces, en este caso, esa paciente, un par de semanas después, se puso de parto totalmente y tuvo un parto exitoso. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que la versión cefálica externa tiene una alta tasa de éxito para aumentar la presentación cefálica del parto vaginal, y también una alta tasa de éxito para lograr un parto vaginal exitoso. Procedimiento seguro y con una baja tasa de complicaciones que no son graves. Se deben recomendar a todos los pacientes con una presentación podálica a la semana 37 y que no tengan contraindicaciones. Se debe realizar en la semana 37 o más adelante para evitar la prematuridad, pero para tener también una buena tasa de éxito, ya que si es demasiado, esto va a ser grande y va a tener relativamente menor líquido. Debe ser realizado por un equipo súper especializado siguiendo un protocolo bien establecido. Y las intervenciones de tocolisis y anestesia epidural o intravenosa sí que pueden mejorar la eficacia sin incrementar los riesgos. Pues muchas gracias por vuestro interés. Espero que haya sido de su agrado y les sirva para su práctica clínica y puedan aplicarlo en vuestros centros. Muchas gracias. Saludo. Ok, muchas gracias, doctor Manuel Juárez, por la excelente presentación de esta intervención, que es la versión externa de los fetos en podálico. Nos ha entregado los protocolos y la revisión que se ha dado respecto al tema. Y lo importante es que tenemos que entrenarnos en estos procedimientos. Yo tuve la oportunidad de observar este procedimiento a un colega nuestro que es el doctor Max Vega, que en esa época trabajaba en el Hospital Regional de Ayacucho, ahora está trabajando en el Hospital Almenara, y pudimos observar la forma como él también realizaba las versiones externas. Como les digo, es una iniciativa para la disminución de las cesáreas, que tenemos ahorita a nivel nacional 34% de las cesáreas. Excelente la presentación, creo que esto nos va a motivar a muchos profesionales y más aún los que hacen la tutoría en el recintado médico de ginecobstetricia a tomar en cuenta este procedimiento, a revisarlo y creo que también empezar capacitación y entrenarnos en esta metodología de realizar las versiones externas en fetos empodálicos en los casos que se ameriten. Muy bien, muchas gracias por asistir a esta conferencia.